Bueno, paz y bendición para todos, paz y bendición para todas, amigos de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil, de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa, Principios de Autoridad, una serie de enseñanzas de ministración que hemos sentido en nuestros corazones compartir con todos ustedes, 12 principios que son fundamentales para entender, ¿verdad?, lo que es la relación en el mundo de autoridad, en el reino de los cielos, en el reino de la tierra, y también cómo funciona la autoridad en el reino de las tinieblas. Si nosotros somos capaces de entender esos principios, vamos a vivir de una manera adecuada, vamos a interactuar de una manera adecuada, tanto con el reino de los cielos como con el reino de los hombres. Naturalmente, conocer cómo opera también el reino de las tinieblas nos ayuda mucho a no dejarnos atrapar, sino ser un conquistador de este reino también. Así es que bienvenido a esta lección número 7, principio de autoridad número 7. Hemos estado compartiendo hasta ahora 6 principios de autoridad. Hoy el primer programa, ¿verdad?, del mes de octubre, año 2017. Les doy la bienvenida. Ya está por ahí Belis Salcedo. Paz y bendición para ti. Rosa Plume también, ya la vi conectadita por ahí. Ginette Vargas también. Joaquín Cabrera, paz y bendición para todos ustedes. Hay gente linda por ahí también en Instagram. Paz y bendición para todos ustedes. También en Twitter y por supuesto en Facebook y en los videos regulares. Les saludo y les bendigo desde acá, desde Orlando, Florida Central, donde quiera que usted esté. Corra la voz y aproveche esta oportunidad, esta hora, que yo sé que será de gran bendición para todos ustedes. Por ahí está Luz Reyes también. Bendición y amada, qué bueno que estás ahí, Luz Reyes. Así es que vamos a comenzar este principio, esta administración del principio número 7. Pero antes de orar, quisiera introducir la pregunta o la inquietud, o qué sé yo, comenzar un poquito con un pensamiento. ¿Cuál? Y es un autoanálisis que yo te pido para poder, ¿verdad?, entrar en la administración de la palabra. Saludo a Linda Pastrán. Bendiciones para ti, Erlinda. Gracias por estar en sintonía. Miguelina Guzmán, paz y bendición para ti. La Maris Cava también está por ahí, se acaba de conectar. Paz y bendición. Analiza, no es para que me conteste ni para que lo pongas ahí ni lo escribas, sino para que tú analices personalmente. ¿Cuál es tu actitud general frente a las cosas pequeñas, a lo pequeño? ¿Cómo tú valoras, cómo tú te aproximas, cómo tú analizas las cosas pequeñas? Por ejemplo, las hermanas Sara Rodríguez, por ejemplo, para poner el nombre que me aparece ahí más a la mano, o Carlos Tiziano también. Vamos a ver. Si Carlos le dieran a escoger entre casarse, no sé si eres casado o no, pero vamos a poner el caso hipotético, casarte con una mujer grande, alta, una mujer mediana, o una mujer chiquita, pequeña, que tú preferirías. Lo mismo con Sara Rodríguez, prefiere un hombre pequeñito, mediano o alto.
¿Qué tal, Dionis? Si tuvieras que comprar una casa, ¿comprarías una casa grande o una casa pequeña? ¿Elegirías una grande si tienes, verdad, la posibilidad y la opción de elegir? ¿Qué tal? ¿Qué más? Hipólito, si tienes que comprar un carro, ¿prefieres un carro grande, espacioso o un carro pequeñito, verdad? Bien económico, bien pequeñito. Dulce, Dulce Home, ¿cuánto tiempo, Dulce? ¿Qué tal si tuvieras que comprar un terreno? ¿Preferiría comprar un terreno pequeñito, limitado, un solarcito o un terreno grande? ¿Eh? Si vas a un restaurante y te sirven, ¿verdad? El plato, prefiere que te traigan una comida grande, un plato grande o que te traigan un poquitito nada más. ¿Eh? ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros a elegir lo que es grande, a sentir atracción por lo grande? ¿Eres tú de los que piensan y dicen barco grande, ande o no ande? ¿O eres de los que dicen y prefiere, bueno, el buen perfume viene en potecito pequeño? ¿Cuál es tu actitud en términos generales? Ya entiendo que hay ciertas cosas en las que uno prefiere lo pequeño y otras cosas en las que prefiere lo grande. Yo entiendo esto. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia general? Si tienes que elegir, ¿cuál es la tendencia general? En el mercado, cuando uno, ¿verdad?, se mercadea, ya sea en el arte, en los deportes, ¿verdad?, en la industria, lo que es grande tendría más posibilidad que lo pequeño. A poner, por ejemplo, un jugador de básquetbol, ¿verdad? Si es pequeño, tendría igual posibilidad que si es uno grande, ¿verdad? De 6 pies, un Shaquille O'Neal, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la tendencia normal, general, promedio de la gente con relación a lo pequeño y a lo grande? Simplemente una reflexión, un pensamiento para que nosotros podamos entender y ubicarnos dentro de lo que es este principio número 7. Bendito el nombre del Señor. Quisiera hacer un repaso como estamos entrando en el mes de octubre y prácticamente ya hemos agotado la mitad, ¿verdad?, de las lecciones. Son unas 12 lecciones que con la introducción y la conclusión serían 14, pero 12 lecciones, y hemos agotado la lección número 6. Entonces es un buen momento para hacer un repaso, y así si alguna persona pues ha perdido algún detalle, pues lo recupera ahora, así un poquito rápido, haciendo un repaso. Sin embargo, antes de hacer el repaso, quisiera que oráramos, ¿verdad?, al Señor para que Él sea el que nos guíe, que ponga el querer como el hacer y que también prepare los aires para que ningún espíritu de sueño, de distracción, de interrupción pueda interrumpir este momento. Les recuerdo que la transmisión es de 9 a 10, no más de las 10, ¿ok? O sea que si puede comprometer este tiempo, ya sabe que no nos vamos a pasar de este tiempo. ¿Verdad, Areli? Areli Betanco, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, Areli. Qué bueno que Kenia de Pérez, paz y bendición para ti. Margarita Lizardo, bendiciones. Tanta gente linda, ¿verdad? Oremos, Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Es un privilegio, es un favor que tú nos concedes, Señor, el poder estar enlazados a la distancia, a través de la tecnología, a través de los medios, Señor, a través, Señor, de la internet, Señor. Gracias, gracias porque tú has permitido el desarrollo de la inteligencia humana, de la tecnología, para hacer posible que nosotros podamos comunicarnos, Señor, a través de estos medios. El propósito de todo esto, Señor, es traer gloria a tu nombre, edificarnos a nosotros, Señor, sabiendo que hay un camino de crecimiento que debemos recorrer, Señor. Por eso te pedimos, Padre de la gloria, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en esta hora. Que seas tú revelándonos, Señor, tu verdad, tu palabra, el rema de tu palabra, esos principios que son fundamentales a nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que eres el Santo Paracleto, tú eres el Consolador, pero tú eres el Maestro por excelencia, tú eres el que guía a toda verdad. Te pedimos en esta hora que nos guíe. Espíritu de Dios, nos dejamos guiar por ti, oh Dios. Sujetamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a ti,
Sometemos, Señor, esta hora a tus pies para que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, bendición para aquellos que están en sintonía, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook Live, como en YouTube, Señor. Que tu gracia y tu favor estén con ellos y que tú les levantes, les fortalezca. Si hay alguno con alguna necesidad, si hay alguno, Dios mío, Padre, clamando a ti por cualquier situación, responde, Señor, a ese clamor, extiende tu mano, Señor, de bendición sobre cada vida, sana a los enfermos, fortalece a los débiles, levanta y liberta a los cautivos, Señor, y al que tiene necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que estos principios no quedan en el aire, sino que puedan ser aprovechados por cada uno de nosotros, que podamos, Dios mío, crecer espiritualmente y socialmente. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Amén y amén. Bueno, un repaso tal y como lo había prometido hasta el día de hoy. Bueno, esta administración consiste en 12 principios de autoridad. 12 principios de autoridad. Hemos entendido que el conocimiento de lo que es autoridad, el concepto de autoridad y todas las implicaciones, es lo que yo llamé desde el principio el eslabón perdido, ¿verdad?, de la humanidad y específicamente del pueblo cristiano, ¿verdad?, porque nos enseña esto de autoridad. Nosotros crecemos con una actitud apática u opuesta, rechazadora de todo lo que se llama autoridad, obediencia, siervo y amo. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero el Señor tiene en su palabra una revelación, la revelación de lo que es autoridad y cómo esto funciona, cómo opera la autoridad. Y para que en nosotros no se cumpla la sentencia de Isaías 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, nos hemos lanzado a esta aventura de, ¿verdad?, estudiar estos principios, analizar estos principios a la luz del Espíritu Santo. Comenzábamos con el principio número 1, cuyo postulado dice de esta manera: la fe genuina es demostrada mediante la revelación del concepto de autoridad. En otra palabra, dime cuánto sabes, cuánto conoces, cuánta revelación tienes de lo que es autoridad, y yo te diré de qué tamaño es tu fe. Vimos el encuentro del centurión con Jesucristo, de Jesucristo con el centurión, donde el centurión vino a traer un requerimiento a Jesús de que fuera y sanara a su siervo que estaba gravemente enfermo. El Señor le dijo: iré allá. Y él le dijo: no es necesario que vayas, que entres a mi casa, yo no soy digno de eso, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. La palabra dice que Jesús quedó maravillado con la declaración de este centurión, un soldado romano a cargo de 100 soldados, y dijo a los que le rodeaban: en verdad que ni en Israel he hallado tanta fe. Y lo que hizo que Jesús determinara o dijera que eso es mucha fe fue lo que el centurión dijo: tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad, así como yo tengo autoridad y yo estoy bajo autoridad. A este le digo ven y viene, a este le digo ve y va, y a aquel le digo haz esto y lo hace. Así que tú tienes la autoridad para enviar la palabra y sin necesidad de que vaya a casa, mi siervo va a sanar. Y él le dijo: ve, así como has dicho, te será hecho. Y justamente cuando llegó a casa, le salieron al encuentro y le dijeron: está sano el hombre. Y él le dijo: ¿cómo a qué hora ocurrió la sanidad? Y ellos le dijeron: como a tal hora. Y él dijo: efectivamente, a esa hora era que estaba hablando con Jesús y él me dijo que iba a suceder. Así que la fe genuina, la gran fe, la verdadera fe está asociada, conectada con lo que es el concepto, el conocimiento de autoridad. Pero no un conocimiento teórico, mental, sino un conocimiento práctico y vital de lo que es autoridad. El segundo principio lo he rotulado de esta manera: los defectos, fallas o debilidades de la autoridad no anulan o debilitan la unción que reposa sobre ella. Esto nos sirvió, ¿verdad?, para que nosotros entendiéramos
que aunque la autoridad es defectuosa, falla, comete errores, eso no quiere decir que pierde la unción de autoridad por los errores que cometa. Eso lo vimos en el caso de Noé, ¿verdad? Y en el caso de Cam, ¿verdad? El hijo menor de Noé, como Noé se embriagó, se emborrachó, estuvo desnudo, en vergüenza, y Cam, su hijo pequeño, su hijo menor, pues se burló de la autoridad, que era su padre, ¿verdad? La autoridad. Y lo expuso su debilidad porque fue y tomó la ropa y le contó a los otros dos hermanos, Jafet y Set, de que el papá había cometido este error. Lo que Cam hizo fue denigrar la autoridad. Y cuando Noé pues despertó de su embriaguez, que supo lo que había sucedido, pues profirió una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y todas sus generaciones, y bendijo a Jafet y bendijo a Sem, ¿verdad? Que habían respetado la autoridad. Noé, naturalmente, había mostrado una debilidad, la debilidad de embriagarse con el vino que había fermentado. Eso es una debilidad que él demostró, pero eso no justifica el que la unción de autoridad que había sobre él fuera denigrada o fuera expuesta o burlada de parte de un subalterno como fue Cam, su hijo. Entonces, el principio consiste en que nosotros debemos reconocer y respetar la autoridad, admirar la autoridad y responder adecuadamente a la autoridad, independientemente de las fallas, de las debilidades, de las flaquezas que podamos ver expuestas en la autoridad. No se debe denigrar la autoridad, independientemente de los errores que cometa. ¿Okay? El hijo no puede denigrar sobre su papá, aunque papá sea lo que sea borrachón, sea medalaganario, sea lo que sea, el hijo debe guardar la honra de su padre como autoridad. La esposa debe honrar a su esposo como autoridad, no solamente es compañero, sino es autoridad de parte de Dios. La Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia, la congregación, la iglesia, los redimidos, debemos honrar a nuestro Señor en todo lo que vale como autoridad. El trabajador debe honrar a su patrono, ¿verdad? A su jefe de trabajo. El ciudadano debe honrar y respetar a, a sus líderes, ¿verdad? A sus gobernadores. El alumno, el discípulo debe admirar, respetar y honrar a su maestro. Y así todo el que está bajo una escala de autoridad debe mostrar el respeto, la honra hacia la autoridad superior. La palabra dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Él han sido constituidas. La autoridad consiste en una unción, no es el título, no es la posición, no es la persona, es la unción. De hecho, lo que nosotros debemos reconocer y respetar es la unción que hay en la autoridad, en la persona, el individuo que, ¿verdad?, tiene la unción sobre sí. Saúl era un rey muy medalaganario, muy injusto, vamos a decir así. Quería matar a David, quería neutralizarlo totalmente porque no quería que David le sustituyera en el reino. Sin embargo, David, aunque Saúl era un criminal, vamos a decir así, porque en varias ocasiones trató de matarlo con su lanza, sin embargo, David nunca se atrevió a tocar a Saúl porque decía él, no pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. David entendió claramente que la autoridad vino de parte de Dios y Dios es quien debe tratar con la autoridad. Si hay que someterla a juicio, si hay que hacer lo que sea con la autoridad, debe hacerlo Dios, que es el que ha emitido la unción de autoridad, no el subalterno. El subalterno no jamás podrá, ¿verdad?, enjuiciar la autoridad, sino Dios. ¿Okay? El tercer principio tiene mucho que ver con el decidir entre la obra y la obediencia. Decíamos que la tendencia general de la persona es creer que el hacer mucho
es lo más importante. Pero vimos en este encuentro entre justamente Saúl con Samuel, esta confrontación donde Saúl quiso tomar la prerrogativa de sacerdote, ¿verdad? Ofreciendo holocausto fuera de una unción que no le correspondía, porque él era rey, pero no era sacerdote. Entonces, cuando tuvo el encuentro con Samuel, Samuel le dijo: se complace Jehová más en los holocaustos, en las ofrendas, en el que se haga las cosas, que en que se le obedezca a la palabra de Dios. Y él mismo le contestó, Dionis: obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es superior a la obra, donde hemos aprendido que la obediencia es superior a la obra. De hecho, la obra, para poder tener una calidad espiritual representativa delante de Dios, tiene que estar inspirada en la orden. O sea, la obra debe ser el resultado de un requerimiento, de una orden, de una comisión, de un llamado de parte de Dios. Si nosotros hiciéramos obra sin estar llamado, sin estar comisionado, esa obra no serviría. Es cierto que a veces hay ocasiones en que las personas tienen que adoptar como la posición de héroes, ¿verdad? Y aunque no le correspondió esa misión en ese momento por la circunstancia, lo hizo y le sale bien porque es un caso excepcional. Pero ordinariamente cada uno debe desempeñar el rol para el cual fue llamado, fue delegado, fue ungido, fue comisionado. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una comisión, tiene una función, y esa función es la que debe desarrollar. No debemos traspasar barreras, no debemos meternos en campos de otros que no son, ¿verdad?, nuestro propio campo. Por ejemplo, si a ti no te han delegado, no has estudiado, no te has preparado, ni te han dado certificado para ser un mecánico, no te pongas a arreglar el vehículo. Puedes arreglar el tuyo y correr el chance, pero no te metas en el negocio de arreglar vehículos, porque no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, ni de parte de las autoridades no te han dado esa delegación. Fíjese que para, por ejemplo, ejercer la abogacía tiene que tener un exequatur, tiene que tener un permiso de parte de las autoridades gubernamentales. Lo mismo para ejercer la medicina, para ejercer las profesiones tiene que tener un permiso especial. Usted estudió en la universidad y tiene todo el conocimiento, pero necesita la licencia. ¿Por qué necesita la licencia? Esa licencia es un aval, es una aprobación, es una delegación. Ya tiene la autoridad para operar, tiene la autoridad para, ¿verdad?, medicar, tiene autoridad para poner bloques y diseñar. ¿Y por qué no lo puede hacer antes? Si lo puede hacer antes, pero corre un riesgo porque no tiene la unción. No tiene la unción. Para ser maestro de escuela, por ejemplo, tú tienes todo el conocimiento, pero eso no te sirve de nada, sino que tienes que ir y obtener la licencia para enseñar. Si estuvieras enseñando sin licencia, corres un riesgo de que cuando suceda algo, si hay un reclamo, no hay quien te pueda defender porque no estás amparado por la autoridad. A esto me refiero. Entonces, nosotros debemos aprender a funcionar bajo la autoridad, bajo la unción de autoridad. No necesariamente el hacer, porque el hacer, por mucho que se haga, si no se hace dentro del llamado, dentro de la unción, dentro de la delegación, dentro de la capacitación, pues de nada sirve. Yo conozco muchísimas personas que son excelentes doctores, por ejemplo, médicos, y están acá en Estados Unidos, están acá en la Florida, en Nueva York, y son excelentes médicos, pero por cuanto son médicos en sus países, no pueden ejercer la medicina acá en Estados Unidos porque no tienen la autoridad delegada para ejercerla. Si la ejercieran contrario, ¿verdad?, a las leyes, contrario a lo establecido, se busca un tremendo problema. ¿Ok? Hasta la cárcel le puede caer encima si así lo hace. Si nos estamos entendiendo, ¿verdad? La autoridad es una delegación para un oficio específico y nosotros debemos movernos en esa delegación. En el caso espiritual, por ejemplo, es muy común en el evangelio, en las iglesias, en las congregaciones, ver gente que no han sido delegados de parte de Dios, no han sido llamados, no han sido facultados por el Espíritu Santo para una determinada función, y hacen esa función porque ellos entienden que quieren hacerla.
La palabra dice que Él mismo constituyó a unos pastores, a otros maestros, evangelistas, profetas, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Es Él mismo el que constituye, no es el hombre, no es la institución humana. Tiene que ser el mismo Dios el que llame. No hay nada más desastroso que un pastor que está pastoreando un grupo de personas, pero nunca ha sido comisionado de parte de Dios. Está fuera de la unción, está fuera de la licencia, fuera del llamado. Y por lo tanto lo que va a producir es daño en esas personas. Con las buenas intenciones no es suficiente, no basta con las buenas intenciones. No se trata de buenas intenciones, se trata de responder a un llamado. Y aunque la persona haga el trabajo bueno, porque quizás es inteligente, tiene destrezas, qué sé yo, y haga el trabajo bueno, pero cuando venga a darle cuenta a Dios de ese trabajo, no le va a servir de nada porque Dios no lo envió. Cuando Dios no te envía, Él no te va a requerir que venga y le haga. Tú dices, Señor, que yo sentí que eso era bueno, que iba a ayudar a la humanidad, pero yo no te comisioné, yo no te delegué, yo no te llamé para que hicieras eso. Por lo tanto, con Dios tenemos que tener cuidado porque mi propio deseo, mi propia voluntad no es lo que impresiona a Dios. Es la obediencia a lo que Él me mandó a hacer. ¿Sí? El cuarto principio, señalábamos también tomando como protagonista al rey Saúl frente a Samuel representando a Dios. Saúl cometió un error de hacer las cosas a media. ¿Verdad? Hacer las cosas a media. Había sido comisionado de parte de Dios para ir y destruir a Amalek y a los amalecitas con todas sus pertenencias, los animales y todo lo que tenía, pero él, ¿verdad? Impresionado por el pueblo, dejándose guiar de la gente, perdonó al rey Amalek, le perdonó la vida y también permitió que el pueblo colectara, ¿verdad?, de lo mejor del ganado para supuestamente ofrecérsela a Jehová. Buena intención, ¿verdad? Muy buena intención, cualquiera diría, pues eso está muy lindo, ¿verdad? Que se separen cosas para dársela a Dios. Pero cuando Dios dice que no quiere, Él no quiere. Hay desobediencia. Y aunque Saúl fue y derrotó a los amalecitas, pero su obediencia fue parcial. Entonces el principio, ese principio número 4, establece que la obediencia parcial es equivalente a desobediencia total. Cuando yo obedezco en parte, es como si desobedeciera en todo, para Dios. Nosotros los seres humanos somos un poquito más condescendientes, ¿verdad? Y decimos, bueno, si lo hizo un 60 está bien, 65, 70, 80, 85, 90 está excelente. No se quiere más de ahí, pero Dios no. No es así Dios. Dios cuando pide un 100%. Dios no se conforma con un 98%, un 99%. Él no trabaja por promedio como nosotros los humanos. Para Él no sirve el averaje. Dios no es un Dios de averaje, es un Dios de totalidad. Tenemos que sacarlo de la mente que Dios es como nosotros. Nosotros debemos ser como Dios, no Él como nosotros. Para nosotros el promedio es bueno, el averaje es bueno, pero para Dios no sirve para nada. Lo que Dios demanda, lo demanda completo, todo o nada. Nuestro Dios es un Dios del todo o de nada. Amén. Sí, suena duro para nosotros, pero así lo ha establecido Dios en su palabra. El principio número 5 y el 6 están muy relacionados, el 5 y el 6, porque tienen que ver con la demostración del amor con relación a la escalafón de autoridad. Y la pregunta es, ¿cómo demuestra el amor el que está en autoridad y cómo demuestra el amor el que está bajo la autoridad? ¿Cómo demuestra el amor el hijo al padre y cómo demuestra el amor el padre al hijo? Como autoridad estamos hablando. ¿Cómo demuestra el esposo su amor hacia su esposa como autoridad y cómo demuestra la esposa su amor hacia su esposo como sujeta a la autoridad del varón? ¿Cómo demuestra el trabajador su amor al amo, al jefe de trabajo? ¿Cómo demuestra el jefe del trabajo que ama al trabajador? ¿Cómo demuestra el gobernador, el presidente, su amor hacia el ciudadano como autoridad sobre el ciudadano? ¿Cómo demuestra el ciudadano su amor hacia el presidente como autoridad? ¿Cómo demuestra la oveja el amor hacia el pastor y cómo demuestra el pastor el amor hacia la oveja?
Como demostremos el amor, depende de cuál es la posición que ocupamos dentro del escalafón de autoridad, dentro de la posición de autoridad. El que está en autoridad, el que está en posición de autoridad, muestra su amor supliendo y protegiendo, dando y cuidando. Eso está bien clarito ahí, dando y cuidando, supliendo y protegiendo. El padre al hijo, supliendo y protegiendo. El esposo a la esposa, supliendo y protegiendo. El jefe del trabajo, el patrón al obrero, supliendo y protegiendo. El maestro al alumno, supliendo y protegiendo. El gobierno al pueblo, al ciudadano, supliendo y protegiendo. El pastor hacia la oveja, supliendo y protegiendo. No hay más, suplir y proteger. Dios hacia sus hijos, supliendo y protegiendo. Ahora, ¿cómo demuestra el que está subalterno, ¿verdad? El que está debajo de la autoridad, cómo demuestra que ama a la autoridad? De una sola manera, sujetándose a ella, obedeciendo a ella. La única manera de uno que está por debajo de una autoridad, de mostrarle el amor a esa autoridad es obedeciendo, sujetándose, es todo, básico. Suena duro y difícil, pero eso es así conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Contentos? ¿Estamos contentos? Altagracia. Altagracia Disla. ¿Qué te parece, Arelis? ¿Qué te pareció, Vanessa? ¿Sí? ¿Se entiende? Wendy García. Mimi 071968. ¿Naciste en julio 19 del año 1968? Ajá. Dionis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Pues vamos al principio número 7. El principio número 7 tiene que ver con la cantidad de la obediencia, en el sentido de, puede lo mayor, lo más grande, lo más abundante prevalecer sobre cualquier otro criterio en términos de la obediencia. Tiene la obediencia una medida en el sentido de que si es fuerte, entonces tengo que obedecerle mucho. Si es débil, no tengo que obedecerle tanto. Si tiene poder, entonces le obedezco. Si no tiene el poder, pues no le obedezco. Depende de eso, depende del poder, depende de la cantidad. Si tiene mucho dinero hay que obedecerle, pero si es pobrecito no le obedezca nada. ¿Funciona esto así según Dios? Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Hay un pasaje que nos va a arrojar luz muy clara sobre esa temática. ¿Tiene la autoridad que ver con la cantidad? ¿Debo yo tratar de obedecer en lo mucho por encima de todas las cosas y menospreciar lo poco, verdad? ¿Debo yo ser fiel con $1,000,000, pero no importa que con $1 no sea tan fiel, que se me pierdan 10 centavos, está bien, ¿verdad? Pero si tengo $1,000,000, que se me pierdan 100,000 pesos, ya no está tan bien, ¿verdad? ¿Es más ladrón el que se roba 5 millones que el que se roba $5? ¿Cuál de los dos es más ladrón? Si es que hay uno que es más ladrón. Ya se dan cuenta que esto no es tan sencillo como lo pintan, aunque la cultura y la manipulación y todo esto nos hacen pensar como que las cosas deben ser así. Sin embargo, en Dios no pueden ser así. Hay una diferencia marcada en cómo Dios enfoca la cuestión a cómo la enfocamos nosotros los hombres, la sociedad humana. Mateo capítulo 25, vamos al versículo 14 y vamos a leer unos 15 versículos, ¿verdad? 16 versículos del 14 al 30. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí ya está el escalafón. El hombre
se fue lejos. Esa era la autoridad. La autoridad. Llamó a sus siervos, a sus trabajadores, a sus subalternos y les entregó sus bienes, sus propiedades se las entregó. 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su cantidad y luego se fue lejos. A uno le dio 5 o a un grupo de ellos 5, ¿verdad? Y a otro grupo le dio 2, y a otro grupo 1. No fue que hubo 3 siervos nada más, sino que eran muchos, pero los clasificó de acuerdo a la cantidad que le entregaba a cada uno. ¿Nos entendemos? Dice en el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, este grupo de personas, porque este hombre era poderoso, no podemos entender que tenía 3 trabajadores nada más. Tenían multitudes, pero se toman 3 como ejemplo, como categoría. A aquellos que le dio 5 talentos eran gente trabajadoras, inversionistas, emprendedoras, y fueron y negociaron y emprendieron la cosa, pusieron a funcionar los recursos que le puso el Señor en sus manos, ¿verdad? Y dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aquel grupo que él entregó 2 talentos a cada uno, fueron y los reprodujeron y los multiplicaron de manera que tenían ahora el doble. Los que les distribuyeron 5 tenían 10 y los que les distribuyeron 2 tenían 4. ¿Ok? Hasta ahora la cosa está muy bien. Dice en el versículo 18, pero, y cuando hay un pero, ahí es que se daña la cosa. Pero el que había recibido 1, o sea, un solo talento, un solo recurso, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, aquellos, ¿verdad?, que recibieron uno solo, recibieron poquito, y, esto no tiene mucha importancia, déjame dejarlo ahí. No voy a pasar dolores de cabeza con eso no tiene mucha... Lo voy a dejar ahí, cuando él llegue se lo doy, así como me lo dio. Bueno, eso se llama negligencia, ¿verdad? Se llama negligencia. Dice en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se apareció el señor de nuevo, el amo, se apareció y dijo, vengan, denme el reporte. Necesito oír sus reportes. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, recibió 5 y entregó 10. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. O sea, hubo un ascenso, subió de escalafón de autoridad. En vez de ahora ser un gobernante de 5, ahora viene a gobernar 10 o más de 10, porque dijo, entra en el gozo de tu señor. Entra a otro nivel de participación, a otro nivel de éxito. ¿Ok? En el 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, aquí tienes 4, me diste 2, aquí tienes 4. Tremendo, ¿verdad? En el 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También recibe promoción, recibe ascenso, recibe consideración. Ahora va a estar más cercano con su amo, más de tú a tú, porque fue fiel en lo que se le entregó y lo multiplicó, lo puso a reproducir. Harémonos ahí, porque entonces usted diría, pero y entonces, ¿a qué le dieron uno solo? ¿A qué no le motivaron mucho? ¿No le dieron lo suficiente? ¿Verdad? ¿A qué debieron dejar? Porque no le dieron tanto, está bien.
Eso sería la mentalidad natural y humana. Pero el Señor lo que estaba esperando en sí era que como el de 5 le entregó 10 y el de 2 le entregó 4, el de 1 le entregara 2. Eso era lo que el Señor esperaba, esas eran las expectativas. ¿Ok? Ahora miren lo que sucedió. Y ahí viene el pero de nuevo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otra palabra le dijo: yo sé que tú eres demasiado exigente, demasiado fuerte. Yo te conozco. Anda buscándole la quinta pata al gato. Quiere que haya donde no pusiste. Tú eres exigente. Y entonces en el 25 el amo le contesta y le dice, bueno, él sigue hablando en el 25, el mismo del un talento, y dice: por lo cual tuve miedo. Fíjense lo que le sucedió, tuvo miedo. ¿Sabe que el miedo neutraliza, paraliza? El miedo hace estéril, improductivo. El miedo frisa y congela a la gente, no lo deja desarrollar. Por eso es que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. Nosotros no podemos operar en miedo, no podemos operar bajo la atmósfera, bajo la presión del miedo. Nosotros tenemos que ser valientes. Usted es hijo o hija de Dios. Una característica de un hijo, una hija de Dios es la valentía. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El creer en Dios no es un asunto de cobarde, es un asunto de valiente. Es un asunto del que ama la verdad y está dispuesto a defender la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Esto es para valientes. Este sintió miedo y dijo: y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjese lo que hace el miedo. Ahí tienes lo tuyo. Yo no tengo ningún deber de traerte nada, ninguna ganancia. Respondiendo su señor le dijo, versículo 26, siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. Eso es lo peor que puede haber, un siervo malo y negligente, una sierva mala y negligente. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aleluya. Por lo menos los intereses lo hubiera recibido. Entonces en el 28 dice: quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está tremendo, esto está tremendo. Este siervo pudo haber tenido, de hecho tuvo la misma oportunidad que los demás, exactamente lo mismo. Es más, si el de 2 hubiera hecho esto, hubiera guardado y le hubiera traído los 2, y el de 1 hubiera traído 2, el de 1 hubiera sido promovido y el de 2 hubiera sido destituido. Aquí mismo lo dice la palabra clave, dice: buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la clave para destacar el principio. El principio es que el que no puede ser fiel en lo poco, tampoco podrá ser fiel en lo mucho. El que no es honrado con $1 no va a ser honrado con $100, mucho menos. Es más difícil ser honrado con $100 que honrado con $1. Por eso, la honradez debe probarse en lo poco para que pueda demostrarse en lo mucho. El que no obedece las poquitas cosas, las cosas sencillas, las percata minutas, como se dice,
no puede obedecer las grandes cosas, no puede obedecer los grandes principios. Hay que comenzar con la obediencia de los principios sencillos y pequeños. Nuestro Dios es un Dios de las pequeñas cosas, de los detalles. A veces nosotros vivimos impresionados, ¿verdad? Por la multitud, por la mayoría, por el tener más, la casa grande, el carro grande y todo grande. Y no nos ocupamos de aquellos detalles. Por esas pequeñas cosas, decía una canción, no me acuerdo el autor, pero en mi juventud me encantaba, ¿verdad? Por esas pequeñas cosas. Nuestro Dios es un Dios que valora y aprecia las pequeñas cosas. Que seamos fieles en lo poco, que seamos, ¿verdad?, cuidadosos en agradar a Dios en lo poco, porque Él está probando nuestra fidelidad en lo poco para poder promovernos a lo mucho. Lo mucho, si nos llega sin habernos probado en la fidelidad en lo poco, nos va a hacer daño. Hay mucha gente que el tener mucho le hizo daño. Mejor no hubieran tenido nada que tener mucho. En día reciente, creo que fue ayer, me puse a ver una serie de cuántas personas, habiendo tenido millones de dólares, habían terminado hasta comiendo comida en los zafacones, homeless, ¿eh? Y cantidades de personas, por ejemplo, un Mike Tyson, el boxeador Mike Tyson, que era eh, una pelea solamente le producía 40 millones de dólares una sola noche. Sin embargo, eh, está en la bancarrota donde tristemente, pero que, no sé si eso es real, pero me resultó chocante que se ha visto en la necesidad de permitir que venga alguien y le dé un puño para que le dé una propina, $5, qué sé yo, $2. Aceptar que se le dé puño, ¿verdad? Para que le den ofrenda. Es una cosa, yo no creo que eso sea, ¿verdad? Me pasmó eso, pero ¿sabe a dónde llegó ese, verdad? Y conocemos de tanta gente en los deportes, ¿verdad? En el arte, en la farándula, en el cántico, que tuvieron millones y millones y luego terminaron en la más abyecta pobreza. La gente, por ejemplo, muchísima gente que se ha ganado el premio de la lotería termina peor que como estaba antes de ganarse la lotería. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le llegó de golpe, le llegó fácil y no supieron desarrollarse, hacerse duchos en manejarlo poco para poder manejarlo mucho. ¿Mm? Estos que recibieron fortunas de herencia y que, ¿verdad?, no trabajaron para llegar allí, terminan mal, no terminan aprovechando eso, salvo algunas excepciones muy raras, pero generalmente el que recibe la cosa fácil sin esfuerzo la desperdicia y no llega a generar ni a producir con eso. Y es que hay un principio bien claro de parte de Dios y un principio general. Si no se es fiel en lo poco, es muy difícil ser fiel en lo mucho. Si no se obedece al que es, ¿verdad?, poquito en el escalafón de autoridad, no se puede obedecer auténtica y genuinamente al que está alto. Si tú no obedeces, por ejemplo, al foreman de ahí, de la industria, ¿verdad?, el que está ahí encargado de esos 5 empleados, te va a ser difícil obedecer al que es jefe de departamento y que está a cargo de 50 o 100 empleados. Es muy difícil, porque esa obediencia entonces se hace artificial, se hace una obediencia, ¿verdad?, trabajada, no es una obediencia que sale natural, no sale de dentro de tu ser, y es una obediencia que no sirve de nada porque es hipócrita, solamente de apariencia. ¿Tú sabes lo que hace el que obedece así? Nada más obedece al ojo cuando se le está mirando, o nada más obedece cuando hay un papel que hay que firmarlo, cuando hay un reloj que hay que ponchar. Pero si se le diera la oportunidad, nunca lo harían. Si se le diera la oportunidad, no es necesario que firme, está bien. Llega un momento en que no hacen el trabajo porque no se le está supervisando. ¿Por qué? Porque la obediencia no está en su corazón, no está en su espíritu, no está en su ser. Es algo artificial, es algo simplemente formal. Entonces la obediencia genuina, real y auténtica es la que se ejercita en lo pequeño, en las poquitas cosas, en las pequeñeces. Cuando tú eres capaz de obedecer
eh, a una autoridad pequeñita que está inmediata a ti, que es autoridad sobre ti, pero que es pequeñita, tú vas a poder obedecer a aquel que está en alta autoridad. Hay gente, por ejemplo, que creen que no tendrían problemas sometiéndose, por ejemplo, al obispo. Yo no tengo problemas sometiéndome al obispo. El problema mío es sometiéndome a este ancianito, a este diácono. Si tú no eres capaz de someterte a la autoridad de un diácono, no esperes que te vas a someter ante la autoridad del jefe de concilio. ¿Eh? Podrá aparentar su sometimiento, pero no será genuino, será algo artificial, hipócrita y representativo, pero no es una cuestión vital. Entonces, fíjese, eso nos lleva a nosotros a también comportarnos de manera hipócrita ante la autoridad de Dios. Nadie cuestiona la autoridad absoluta de Dios, pero estamos acostumbrados a manipular y trabajar y a salirnos con la nuestra, con las autoridades pequeñas y con las cosas pequeñas, que aún creemos que como Dios no está y Dios no me ve, pues yo hago las cosas porque como quiera no lo siento. Y es una hipocresía. Hay gente que vive, por ejemplo, en pecado, porque como Dios no se ha mostrado, no le ha, no le ha amenazado. De la única manera que sienten miedo es cuando Dios manda a uno. Ananías va y le dice, mira, pecado. ¿Mm? El rey David estaba lo más tranquilo en su pecado con Jezabel. ¿Mm? Tuvo que venir el profeta y decirle, estás en pecado, estás mal. ¿Mm? De manera, amados, que pidámosle a Dios que nos ayude y que nos enseñe a obedecer en lo poco, pero no esperemos que sea Dios el que nos fuerce, el que nos empuje a hacerlo. Comencemos ya mismo. Comencemos ahora mismo y seamos conscientes. Y no lo hagamos para la gente, hagámoslo para Dios. Hagámoslo para un desarrollo de la personalidad interna. No esperemos que nos estén viendo, que nos estén supervisando para hacer las cosas. Hágalo cuando estás solo. Cuando usted es capaz de obedecer reglas estando solo, no tendrá ningún problema en obedecerla estando acompañado en el grupo. ¿Eh? Cuando usted es capaz de, en el secreto, en la intimidad de mantener el orden y la regla, lo podrá hacer de una manera natural, natural cuando venga la oportunidad de la autoridad. Yo no sé, modestia y aparte, yo le voy a contar esta pequeña anécdota para que ustedes vean cómo Dios me ha permitido, ¿verdad?, desarrollarme en esto. Yo soy retirado de la escuela, del sistema escolar, un retiro, ¿verdad?, temprano, de tiempo. No se vaya a creer que ya, no, de tiempo, fue temprano. Pero yo nunca en mi vida, ni aun cuando era maestro en la República Dominicana, cuando era catedrático en la Ucamaima, nunca en mi vida sentí inseguridad, ni miedo, ni terror, ni preocupación porque viniera un supervisor, ni viniera una autoridad, ni viniera el principal. Por el contrario, sentía gozo. Sentía un gozo tremendo porque va a ver y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de las cosas que estoy haciendo. Sentía gozo. No, nunca sentí nervio ni nada. ¿Usted sabe por qué? No es porque yo era el súper controlado, ¿verdad?, que se controla. No. Es porque me acostumbré a hacer las cosas normal y natural. Hubiera quien hubiera, estuviera solo con ella. No, yo respetaba mi tiempo todo el tiempo. Algunos estudiantes, no, yo no era muy de la simpatía de los estudiantes porque yo siempre era a la hora. Entrar a la hora y salir a la hora. Ah, que hoy es viernes. El viernes tiene 8 horas igual que el jueves, que el miércoles, que todo. Esperamos la hora que sea, hasta el último minuto se estaba dando la clase. Y no era de mucha simpatía por eso, porque tú sabes, el maestro que le da el espacio libre a los estudiantes como que le simpatiza más, pero yo no era de mucha simpatía, ni me interesaba la simpatía de los estudiantes. A mí me interesaba mantener mis principios, por mí y por Dios, no por nadie más. Por mí y por Dios, para yo sentir la satisfacción de que nunca le robé un minuto al Estado. Yo decía, por tantas horas me pagan, tantas horas yo trabajo. Tantas horas. Y nunca busqué un break, un escape ni una cosa. No es que soy perfecto, pero en eso traté siempre de que mi corazón nunca me engañara a mí mismo. Porque eso es lo que sucede, uno mismo quien se engaña. Uno no engaña al jefe,
Quien se engaña es uno mismo. Porque uno va corroyendo, ¿verdad? La fuerza de su espíritu y de su corazón se va corrompiendo. Y llega un momento que ya uno no le importa ni le da valor a nada. No me importa. No le da valor a nada. Por ejemplo, aquí en casa tenemos tres diferentes envases para las basuras, ¿verdad? Tenemos los envases que son para la basura del patio, las hojas, la hierba, las ramas y todas esas cosas. Tenemos el envase que es para la basura regular, ¿verdad? Donde van los desechos de comida y la cosa de los desperdicios de la casa, eso va ahí. Y tenemos el envase que va para el reciclaje. Yo personalmente soy tan celoso con cada una de esas cosas que no las mezclo. A veces me encaro con mi esposa porque a veces se le va, ¿verdad? Una bolsita que es de regular y se le fue. Y tengo yo que sacarla y voy y se le enseño y le digo, mira, tuve que sacarla de reciclaje para ponerte. Ya ustedes están riendo, ay, esto sí es exagerado. Pero que eso es para salvaguardar la integridad interior de uno. Eso no es para complacer al gobierno, eso es para complacerme a mí, porque yo soy un hijo de un padre que es un Dios de orden. Mi papá es un Dios de orden y yo debo reflejar el orden donde quiera y todas las cosas que haga. Amén. Amén. ¿Qué te parece, Rosa? Dice ella constante. Amén. Tenía un profesor en la primaria que cumplía su deber. Uno solo, son la excepción, porque la regla es que todo el mundo, ¿me entiende? Y eso es interesante lo que acaba de señalar Rosa Plume. Fíjate, tú no tienes que seguir la ola, no tienes que seguir el grupo. Es posible que tú seas la única persona que haga las cosas como debe ser. Y si eres la única persona, entonces eres mayoría. Eres mayoría. Porque generalmente la multitud, generalmente le gusta lo fácil, el dejar hacer, ser dejado. Esa es la tendencia del grupo. Si tú quieres ser genuino, auténtico, tienes que estar dispuesto a hacerlo tú solo, tú sola, aunque el grupo haga lo contrario. Tú sola. Muchas veces no vas a gozar de simpatía por la gente porque te van a ver como el raro del grupo, el que no sigue la tendencia. Pero qué bueno es ser diferente, ¿verdad? Qué bueno ser como Dios le agrada, no como le agrada a la gente, sino como a Dios le agrada. Proponte en tu corazón no seguir la corriente de la mayoría, no seguir la tendencia del grupo, sino seguir lo que es justo y lo que le agrada a Dios por encima de todas las cosas. Es un gran desafío. El ser fiel en lo poco es un desafío y es para valientes. Eso no es para la mayoría, eso es para los pocos. La pregunta mía es, ¿tiene tu vocación de ser uno más, una más? ¿O tiene vocación de ser un único e irrepetible, que ser diferente? Tú puedes ser diferente, de hecho quizás lo eres. Quizás yo estoy predicando en el vacío porque tú lo eres, qué bueno. Me alegro mucho de que así sea. Trata de que eso sea así en todas las áreas de tu vida. En cuanto te sea posible, trata a lo máximo. ¿eh? Y no te dejes presionar por el grupo, porque hay lo que se llama peer pressure, hay una presión de grupo, que es el grupo que quiere que las cosas se violen porque para todos sale más fácil así. El grupo nunca quiere compromisos, el grupo nunca asume valores permanentes, el grupo lo que quiere es la gratificación inmediata, no importa al precio que sea. Aprende a ser diferente. La mayoría de personas en la Biblia, Dios los promovió porque fueron fieles en lo poco. José fue fiel en la casa de Potifar y fue fiel en el calabozo, allí en la cárcel. Por eso Dios permitió que fuera el segundo en Faraón, al lado de Faraón. David fue fiel con sus ovejas, fiel a su padre cuando los mandaba como muchacho de mandado. Por eso Dios permitió que fuera el rey de Israel. Moisés fue fiel en lo poco, estuvo allí trabajando en lo poco, por eso Dios lo llamó y lo comisionó. Josué siempre fue fiel, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fiel en lo poco. Los discípulos fueron fieles.
Jesús los ordenó y les mandó, ellos dejen las redes y sigan, le dejaron las redes y le siguieron. Amén. Este mundo, el mundo espiritual y el mundo de la eternidad y de la permanencia es para los que están dispuestos a obedecer en lo poco, para luego Dios lo ponga sobre lo mucho. Está de más decirle que este Señor es Jesucristo que se fue al cielo y que estos trabajadores somos nosotros y que ese dinero que le entregó son las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado. A algunos le ha dado mucho y a otros le ha dado poco, pero le dé mucho o le dé poco, nosotros tenemos que producir esos talentos para Dios. Jehová te bendiga, te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté permanentemente sobre ustedes. Que tengan muy buen sueño feliz. Mañana Dios mediante. Nos vemos a la misma hora y en el mismo lugar en Principios de Autoridad. Dios le bendiga. Paz y bendiciones.